Muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos. Nuevamente les saludamos desde la ciudad de Querétaro, en México, un nuevo programa de charlas bíblicas. Si no mal recuerdo, es el programa 78 de hoy, 9 de octubre del 2019, y seguimos poniendo todas las bases y todos los antecedentes de la anatomía de la iglesia. Pero antes de comenzar queremos, pues de alguna manera, darles las gracias a todos los hermanos que colaboran con nosotros, a nuestro hermano Jesús Lozada, les mandamos un fuerte saludo por estar al pendiente de esta transmisión que tenemos semana con semana. Les mandamos un fuerte saludo al hermano Jesús Lozana y a toda la gente que nos oye en la página de La Sola Escritura, que nos hace favor el hermano de poder publicar el anuncio acerca de las charlas bíblicas. También saludamos a nuestros hermanos de Chile, a nuestro hermano Víctor Troncoso de Radio Lumbrera desde Chile, que los hermanos son de Radio Teteleste. También saludamos a todos nuestros hermanos de la página de Teología e Historia de la Cristiandad de la Ciudad de México, que todos ellos han estado de alguna manera contribuyendo con nosotros, con su participación, con su escucha. Saludamos igualmente a todos nuestros hermanos que nos escuchan en Norteamérica, en buena parte de los Estados Unidos, también a todos los hermanos que nos oyen en la Ciudad de México, en el país de México, en Guanajuato, a nuestros hermanos que nos oyen en el norte del país. Tenemos por ahí también algunos hermanos que tan amablemente nos mandan saludos y comparten con nosotros esta fe, comparten con nosotros estas enseñanzas que Dios ha puesto en nuestro corazón para platicarles con ustedes y compartir con todos ustedes las cosas que el Señor nos ha dado. Les mandamos bendiciones a todos nuestros hermanos que nos oyen en Centroamérica, en Costa Rica, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, que tenemos hermanos que nos mandan saludar y les mandamos bendiciones del Señor y gloria. Igualmente a todos nuestros hermanos de Sudamérica, nuestros hermanos que nos oyen en Venezuela, que nos escuchan en Colombia, que nos escuchan en Argentina. A nuestros queridos hermanos en Argentina les mandamos un abrazo, un fuerte, fuerte abrazo. A nuestros hermanos de Chile. Y bueno, hermanos, estamos aquí, un servidor, Armando González Basaldúa, y nuestro querido y amado hermano, maestro y doctor, Roberto Islas Montes. Hermanos, bendiciones a todos. Aquí agradeciéndoles de antemano que sean copartícipes con nosotros de la gloria de Cristo, aportando nosotros un pequeño granito en estas charlas bíblicas a todo el mundo, porque pues a Armando a lo mejor le faltó mencionar que nos escuchan por allá en Estados Unidos, en varios estados, e incluso por allí en algún estado en Canadá, y también en algunas islas del Caribe. He visto que se unen. Entonces, creo que en alguna ocasión hasta algún país europeo por ahí alguien se conectó. Entonces, pues solo tratando de llevar un mensaje de lo que nosotros hemos creído durante muchos tiempos de buenas charlas entre nosotros y ahora con ustedes, buenas charlas bíblicas que hemos tenido en lo privado, los hermanos, no solo nosotros tres que ustedes ya nos conocen bien, sino otros hermanos que en algunos momentos de nuestras vidas han participado y con los que hemos compartido enseñanzas, diferencias, pasiones por cosas que vemos en la Escritura, momentos de vida, no sé, afectos entrañables que tenemos con ellos y ahora también con ustedes a través de este maravilloso medio que el Señor pone a disposición para que algo que no pudiera trascender, miren, trasciende hasta ustedes por todos los lugares del mundo, y pues para nosotros es de gran bendición poder compartir con ustedes, hermanos. Y es un gran gozo. Es un gran gozo y es un gran honor, hermanos, el que ustedes con sus conexiones y con sus pláticas y los saludos. Ciertamente tenemos algunos hermanos
que nos escuchan en las Islas Canarias, hermano, allá en el Atlántico, casi entre lo que es África y la parte de España. Ahí están nuestros hermanos que nos escuchan, que nos mandan fuertes saludos. Ellos oyen el programa o lo ven de manera diferida, porque ahorita en España pues son las 2 de la mañana. Sí. Entonces nos comentan que se levantan para poder ver el programa de manera diferida, igual que muchos otros hermanos que lo hacen de la misma manera. Les mandamos saludos y bendiciones del Señor de Gloria. Y bueno, estamos al día de hoy empezando con propiamente el capítulo 21, mitad del capítulo 21, con respecto al crecimiento que sigue habiendo de la iglesia, el establecimiento de esa iglesia primitiva por parte de nuestro hermano Pablo, que yo en esta semana me llenaba de gozo y decía, lo vamos a ver algún día nuestro hermano. Indubitable. Lo vamos a ver y va a ser una gran alegría conocer a aquel que Dios le permitió establecer las bases de la doctrina, de una doctrina que continúa, se completa el mensaje que el Señor Jesús dio a través de los evangelios y que tenemos registrado por medio de nuestros hermanos apóstoles y Lucas. Y pareciera ser que el objetivo para el cual Dios escogió a Pablo es que Pablo continuara explicando con un mayor detalle los cimientos y fundamentos de la iglesia para su establecimiento y crecimiento de ella, no sin menospreciar las cartas de Pedro, no sin menospreciar las cartas de Juan, que son posteriores a todos los evangelios. Juan posterior inclusive a Pablo, como el último y lector de Pablo, igual que Pedro. Uh-huh. ¿Sí? Y que todos entendieron su propósito importante en la transmisión de la escritura. Creo yo que cuando Pablo habla en plural en 2 de Corintios capítulo 5, y permítanme leerlos, hermanos, les voy a dar lectura a esto porque es importante que se comprenda, porque algunos teólogos liberales por ahí sostienen que Pablo y los apóstoles no tenían la dimensión de su apostolado. Y yo la verdad no comparto esa idea con ellos, porque yo veo que, por ejemplo, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 17, voy a leer del 17 al 21, vamos a poner como antecedente el hecho de que tenían una plena conciencia de lo que representaba este nuevo evangelio, estas nuevas noticias tanto para la humanidad, en un principio para los judíos y posteriormente para los gentiles. Pero creo yo que por como habla Pablo en plural, creo que queda claramente establecido que sí tenían bien conocido el propósito para el cual el Señor los había mandado llamar. Y dice el 17, estoy leyendo capítulo 5 de 2 de Corintios, versículo 17. Dice, de modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías, y fíjense cómo dice, y nos confió el ministerio de la reconciliación. Cuando dice nos confió, estoy completamente seguro que está hablando de él y de los demás apóstoles. De hecho, de todos los agiógrafos. Exactamente. Y al decir agiógrafos, estamos diciendo, hayo, la palabra hayo en griego es santo, y grafos es escritura. Entonces, de aquellos escritores de la escritura santa, ¿sí? Dice aquí, nos confió el ministerio de la reconciliación. Esto es, y nos va a explicar qué es, que Dios estaba en el Mesías, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso, dice, otra vez habla en plural, en nosotros,
la palabra de la reconciliación. Ujú. Dice, así que somos embajadores en nombre del Mesías, como si Dios rogara por medio de nosotros, rogamos en el nombre del Mesías, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Entonces, vemos con toda claridad que ese ímpetu de Pablo de ir lugar tras lugar, recorrido tras recorrido, esa complejidad que tuvo en la publicación, en el querigma, en el anuncio del Evangelio, era con una palabra fresca, con una palabra renovada, con una nueva palabra que no había oído nadie hasta el día de hoy, ciertamente prefigurada en el Antiguo Testamento, ciertamente de alguna manera expresada por medio de los profetas, pero expuesta en Technicolor, hermano, por el apóstol Pablo, hermano, a través de sus cartas. Entonces, regresando a nuestro libro de los Hechos, Bueno, hermano, pero no solo eso. Hay todavía más en lo que acabas de leer, porque allí en el libro de los Corintios, en la epístola de los Corintios, deja muy en claro, bueno, además de lo que ya señalaste, que la selección agiógrafa, es decir, de los sujetos que van a hacer la redacción final de los documentos que hoy tenemos y consideramos el Nuevo Testamento, no fue algo fortuito. Mira, piensa en los libros históricos, que son 5, los 4 evangelios y el libro de los Hechos. ¿Quiénes los escribieron? Primero, Mateo, un publicano, alguien bien preparado, experto en matemáticas porque su asunto era los impuestos. Sabía hacer cuentas. Y docto, porque en lo que uno lee se ve que de redacción sabe. Claro. Luego, el siguiente, Lucas, médico de profesión. O sea, no es un improvisado que escribió el Evangelio. Es decir, escribe el Evangelio de Lucas tras una investigación como médico que es, y luego la narrativa del libro de los Hechos, que es el que estamos estudiando. Claro. Fíjate. Luego está Marcos, un jovencito que pues la única referente y contacto directo que sabemos tuvo con el Señor Jesús es cuando deja aquella sábana en Getsemaní porque lo está persiguiendo. Pero que tuvo ese contacto directo con el Señor, pero es un niño de una familia pudiente. Tan es así que después están reunidos en su casa y caben 120 personas adentro. Claro. Es una casa de rico, que sin duda alguna es un jovencito que recibe una instrucción académica del más alto nivel en aquel entonces. Que la casa tenía un pórtico y no todas tenían pórtico. Exacto, o sea. Que la criada tiene que salir caminando hasta el pórtico porque Pedro estaba tocando la puerta. Entonces imagínate el tipo de educación que va a recibir un joven así. Los de niño, por decirlo así, pudiente, claro, que va a recibir una preparación académica. Entonces, por lo menos llevamos 3 de los evangelios, el libro de los Hechos, escritos por gente bien preparada, es decir, que las palabras que se seleccionaron para lo que se dijo eran la correcta y la adecuada. Claro. Y además, y Juan, que si bien Juan no lo escribió directamente, porque él en el último capítulo deja muy en claro que lo dictó, que lo dijo, y se nota la finura, incluso se ve una diferencia. Nos están avisando que te acerques tantitito, hermano. ¿Por qué no sales? La diferencia que se ve entre lo que él dicta a alguien, que es el Evangelio, y el Apocalipsis, que él sí lo escribe. La diferencia gramatical entre uno y otro es que en el Evangelio se nota una gramática excelsa. Claro. Entonces, vean los escritores que tenemos nada más de estos 5 libros. Pablo, un hombre perfectamente bien preparado, instruido, con el más alto nivel académico, recibió los 3 niveles de educación que había, tan es así que el último nivel lo cursa en Jerusalén, e instruido a los pies de Gamaliel, como él lo dice, claro, se refiere al nivel más elevado de instrucción, y bueno, Pedro, por ejemplo, que dicta una de sus epístolas a alguien también doctor, que se claro, nota una diferencia ahí gramatical muy importante. Entonces, no son sujetos, no me digan el autor de Hebreos, por mencionar otro,
no son sujetos casuales que escriben así algo casual con posibilidad de equivocación, no son sujetos que piensan lo que escriben, que redactan muy bien lo que escriben, porque saben que los que escriben es algo santo. Claro. Y por eso históricamente el nombre que se les da es de hagiógrafos, claro. ¿Verdad? O sea, aquellos santos que escriben. Y evidentemente, pues el Señor escogió estos personajes para que fueran... Puro nivel alto. Claro. Desde luego. Bien. Entonces, bajo este antecedente, vemos que lo que Pablo predicaba en la iniciación o en la instalación de la iglesia, pues era revelación divina. Es decir, Pablo se reconoce como un embajador. Y decir embajador es un representante autorizado, plenipotenciario, con todo el poder, con todo el poder de Dios, y dice claramente, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Y bien, nos habíamos quedado, hermano, en el capítulo 21 de los Hechos, en el versículo 17, y si gustas le voy dando lectura. Sí. Le voy dando lectura al versículo 17, yo creo que voy a leer hasta el 26. Nada más convendría recordar que estamos en el año 57, cuando van a ocurrir estos hechos, y que son eventos que van a durar más o menos pues, un periodo de 2 años en lo que Pablo va a iniciar su viaje a Roma. Convendrá tener este antecedente para que recuerden, la conversión de Pablo es por allá en el 35, luego el concilio de Jerusalén es en el 49, que son puntos pues que ya tenemos históricamente bien reconocidos y que nos pueden permitir fijar más o menos los momentos históricos. Ahorita Pablo ya regresa, va a Jerusalén y va en este año 57. Y va, pues digámoslo así, con una comisión que el Señor le ha dicho, porque si bien Agabo y otros ya le han avisado que corre peligro, claro. él trae la consigna del Señor de que va a una misión importante y de la cual será mandado de ahí por el mismo Señor a Roma. Claro. Bien, entonces le damos lectura, hermanos. Capítulo 21. Versículo 17. Es importante que podamos ir distinguiendo el lenguaje, porque dice, cuando llegamos a Jerusalén, el escritor de la carta se incluye, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron cordialmente, y al día siguiente Pablo entró con nosotros ante Jacobo, y se reunieron todos los ancianos. Después de saludarlos, les fue referida una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Y ellos, al oírlo, glorificaron a Dios. Luego le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares hay entre los judíos que han creído, pero todos son celosos observadores de la ley. Y les han informado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a los hijos, ni practiquen las costumbres. ¿Qué hacer, pues? Sin duda oirán que has venido, es decir, que ya está en Jerusalén. Por lo tanto, sigue nuestro consejo. Dice, tenemos 4 varones ligados con voto. Tomadlos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos entenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú mismo también sigues guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, les hemos escrito que, según lo acordado, se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Entonces Pablo, tomando consigo a los varones, al día siguiente se purificó con ellos y entraba en el templo para informar del cumplimiento de los días de la purificación, hasta que fue ofrecida la ofrenda por cada uno de ellos. Sin duda un texto importante, ¿verdad, hermano? O sea, el asunto de, pues de la práctica de la ley que
como judíos seguían teniendo, hacen referencia en el versículo 25 al escrito que salió del concilio de Jerusalén, en el sentido de que fue pues divulgado de alguna manera entre todas las iglesias, por lo menos puntos que tenían que ver con que se abstuvieran sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Sin embargo, hay algunos señalamientos bajo los cuales pues había cierta inquietud de parte de los judíos en el sentido de lo que se escuchaba que Pablo decía, del referente que tenían acerca de lo que Pablo venía de alguna manera predicando en todas las congregaciones que estaban formando, y evidentemente su discurso era gracia, hermano, ¿no? Era un discurso donde pues él apelaba justamente a un punto importante, la resurrección de los muertos, la resurrección y el gran poder del vencimiento de la muerte por medio del Señor Jesús y resurrección, y pues gracia, fe y instalación de congregaciones y congregaciones y congregaciones. ¿Qué opinas, hermano? Yo creo que hay varios puntos a resaltar. Son de llamar la atención, pues, lo que aquí se narra y que ha ocasionado entre los teólogos muchas diferencias, porque no ven congruente el hecho de que Pablo tome, otra vez, digámoslo así, la ley, y se rasure y haga todo esto, todas estas prácticas judías que pudiera parecer que atentan contra la doctrina del cristianismo, en términos de que pues no se deben observar, y lo mismo que había resuelto el concilio. Pero a lo mejor tomando algunos puntos y haciendo unas diferencias, pudiéramos tener un poco de claridad en esto. Lo primero que convendría decir es que pues están los líderes judíos como grupo, que sin duda alguna no tienen ningún problema en entender las cosas que son de salvación y las cosas que son, digamos, como permitidas hacer sin que tengan algún efecto salvífico. Claro. Estarían, digamos, que serían, digamos, el grupo fuerte, el grupo líder. Y por así decirlo, que no poner en contradicción la enseñanza de Pablo con lo que de alguna manera tenían permitido, ¿verdad, hermano? Sí, sí, sí. Y luego están, digamos, el resto de los judíos cristianos, judíos que, o sea, gente judía, que había hasta fariseos ahí que se volvieron al cristianismo, o sea, había Claro. gente de todos los niveles que pudieran haber sido afectados por algo que decían el tercer grupo, que yo considero que son los meros judíos. Entonces están estos tres grupos. Vean, podemos ver a quién van dirigidos los mensajes. Cuando Santiago dice, cuando los líderes de Jerusalén dicen, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos que han creído, yo creo que el mensaje va dirigido a los judíos que se volvieron cristianos para que no tengan ninguna duda de que Pablo sigue siendo judío y por lo tanto respeta la ley, no en términos de salvación. Quizás hasta tengan razón, y en esto se las concedo, en que Pablo sí haya dicho eso, porque además no lo negó. Haya dicho que no observen las costumbres en términos de salvación, es decir, no las observen para ser salvos, observenlas porque, pues, digamos, son judíos, ¿no? Y digamos, como una cuestión de la tradición de Moisés, y porque además son buenas normas. O sea, eso que mencionan ahí de la fornicación y todo eso, pues ya lo dijimos la vez pasada, es deseable en cualquier lugar, claro. O sea, que no se hagan esas cosas, no se cometan homicidios, no se robe, se respete a los padres, todo eso, pues es deseable, no le veo yo problema. Quizás el único detalle que se ha de resaltar es la palabra apostatar, que sin duda alguna no se la podemos atribuir a Pablo de ninguna manera. Es decir, ahí quizás está los judíos, no los judíos cristianos, los que hayan introducido esta parte en los discursos que a lo mejor el apóstol Pablo sí ha dicho, porque además sí los ha dicho. Es decir, en términos de salvación, sí es correcto que la circuncisión no afecta.
La circuncisión física no afecta en términos de salvación, ni siquiera a los judíos, ¿está de acuerdo? Y esto de observar las costumbres tampoco afecta en términos de salvación. A ellos como judíos, a lo mejor sí, si los judíos cristianos, pues, en términos de tradición y de nacionalismo y de todo esto, pues sí les impacta que se informen de que Pablo está diciendo eso. Pero, concediendo un poco, quizás tengamos claro que a lo mejor él lo dice en términos, si es que alguien en realidad oyó lo que escuchó, en términos de salvación. El exagerado a mí es esto de apostatar de Moisés, que lo dudo mucho, una referencia paulina, porque además no la vemos en ningún otro lugar, ¿no? Claro. Que eso que digan. Y yo creo que este es el agregado, este apostatar de Moisés, es el agregado no de los judíos cristianos, sino de los meros judíos. Sí, de los judíos. De los judíos. Es decir, si Pablo anda diciendo que la circuncisión no permite salvarse y que obedecer las costumbres no permite entrar, entonces es un apóstata. Parece ser una conclusión lógica desde el judaísmo. Claro. Y entonces quizás la mencionaron y de alguna manera los judíos cristianos se vieron afectados un poco por estos. Pero el hecho de que ya no haya después nada en la narrativa que sigue, quiere decir que quedaron tranquilos con lo que vieron. Es decir, Pablo se somete a lo de raparse y a lo de los 4 hombres y todo esto, y todo parece indicar que van a quedar tranquilos los judíos cristianos. Es decir, Pablo ya no tiene conflicto con ellos. Los que van a generar el conflicto posterior van a ser los meros judíos. Claro. No los judíos cristianos. Es decir, así, por eso decía, conviene hacer una separación por grupos para que quede bien claro cómo está el asunto, porque dice el 21, dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos, fíjense, que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Y luego ya viene el consejo, hace esto y todo lo hace. Yo, si no me recuerdo, en alguna ocasión leí que esto ocurrió, que ellos llegan un viernes y que entonces la reunión fue un sábado, y estaríamos hablando que cuando se da esto, cuando se empieza a dar el evento es un domingo, y luego como a los 7 días se tiene el cumplimiento, porque ya más adelante dice que Pablo tomó y que aquí en el número 27, cuando estaban por cumplirse los 7 días, entonces debe haber sido el sábado siguiente. Entonces estaban sucediendo los hechos en días conflictivos además, ¿verdad? Entonces, si tomamos en cuenta todas estas variables, todos los elementos, es entendible la actuación de Pablo comportándose como judío, obediente de las costumbres, no como una cuestión de salvación. Eso está superado por todos ellos. El problema no es con ellos en realidad. Y el alboroto que se va a generar después es con meros judíos. Esta es la distinción que quería hacer. El alboroto que se va a generar no es con la comunidad cristiana. No es con la iglesia. No es con la iglesia. El problema se va a generar con los meros judíos. Sí, porque después de esta narrativa tenemos 5 arrestos de Pablo, hermano. O sea, digo yo, ay caramba, y no le fue tan bien, pero sabemos que... No, le proporcionaron unas golpizas de aquellas. Que estaba en control del Señor, pero evidentemente, pues parece que no le dolía, hermano. No, pues es de carne y hueso, ya quedamos la vez pasada que eran hombres como ustedes y como nosotros. Pero dice, bueno, si es por el Señor, que vengan, dice. Pues eso le da fuerza para continuar, porque sabe que el control de todo eso, a pesar de todo eso, lo tiene el Señor, pero de que duele, duele. Pues sí, cómo no. Bien, entonces, leamos esa parte, vamos a darle lectura a esa parte, dejando un poquito atrás el comentario acerca de, pues, de lo que Pablo accede de alguna manera, porque Pablo ni se opone, dice, bueno, me voy a rapar, pues me rapo. Sí, también soy judío. Sí, vamos a purificarnos, yo pago esto, pues no hay ningún problema. Si con eso quedan satisfechos los judíos cristianos, no hay bronca, con ellos no hay problema. Y sabía, pero como dices tú perfectamente, que eso no tenía que ver con aspectos referentes a la salvación. No es el caso de Gálatas, ¿estás de acuerdo? No, porque ahí el problema es otro. Ahí el problema efectivamente es otro, es decir,
Gálatas es, a Cristo le hacía falta algo. Bueno, sí, de hecho en Gálatas hubo un problema previo que fue lo que resolvió el concilio, cuando se estaba diciendo que la circuncisión era necesaria para salvación. Exactamente. Y cuando eso queda resuelto y se queda en el concilio de que no, entonces después empiezan con el segundo problema, que es el que se narra en Gálatas, que es para mantener la salvación. Uh-huh. El asunto en Gálatas es que lo que estaba ocurriendo es que los judíos dijeron, bueno, no es para salvación, pero es para mantenerla, para seguir siendo salvo. Y es lo que Pablo está hablando de su conducta. Y le dice, si tú siendo judío, está diciendo, la reprensión es severa, porque se vio afectado él, incluso hasta Bernabé. Le toca, ¿verdad? A Bernabé también se ve afectado por esta corriente de que, bueno, para mantener la salvación, y Pablo deja muy en claro, por eso es tan valiosa la carta a los Gálatas, en que tampoco, nada hay de añadido a la obra de Cristo, No, nada, no se puede. No podemos añadir nada, nadie. Sí, es Cristo más nada. No, nada, sí, absolutamente nada, solo lo que él hizo es suficiente. Claro. Entonces, leamos, hermanos, vamos a leer entonces a partir del versículo 27, capítulo 21, dice lo siguiente. Pero cuando iban a cumplirse los 7 días, no, nos falta el 26, ¿no? El 26 ya lo leímos. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, bueno, le doy lectura. Sí, para que lleve continuidad. Dice, entonces Pablo, tomando consigo a los varones, al día siguiente se purificó con ellos y entraba en el templo para informar del cumplimiento de los días de la purificación, hasta que fue ofrecida la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando iban a cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, viéndolo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y, echándole mano, gritaron, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Además, ha introducido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Evidentemente estaban en el templo de Jerusalén, ¿verdad, hermano? Uh-huh. Dice, porque habían visto con él en la ciudad a Trófimo, el efesio, y pensaban que Pablo la había introducido en el templo. Así que toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo. Y prendiendo a Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron inmediatamente las puertas. Pero mientras procuraban matarlo, se informó al tribuno de la corte que toda Jerusalén estaba alborotada. Este tribuno, tomando inmediatamente soldados y centuriones, bajó corriendo hacia ellos. Entonces ellos, al ver al tribuno y a unos soldados, dejaron de golpear a Pablo. Llegando el tribuno, lo arrestó y mandó atarlo con 2 cadenas y preguntó quién era el que había hecho. ¿Quién era y qué había hecho? Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa, otros otra, y no pudieron saber la razón del alboroto. Ordenó que lo llevaran a la fortaleza, y cuando llegó a las gradas, tuvo que ser llevado en vilo por los soldados a causa de la violencia de la turba, porque la muchedumbre del pueblo lo seguía gritando, quita a este. Una vez entrado en la fortaleza, Pablo dice al tribuno, ¿me permites decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú entonces el egipcio que levantó una sedición hace algún tiempo y sacó al desierto a 4,000 hombres de sicarios? Pablo respondió, ciertamente soy hombre judío, de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no pequeña. Ahora te ruego que me permites hablar al pueblo. Y cuando se le permitió, Pablo, de pie en las gradas, hizo una señal con la mano al pueblo. Hecho un gran silencio, se dirigió a ellos en hebreo. Pasamos al capítulo 22, versículo 1, y vamos a ver lo que Pablo refiere. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros.
Oyendo entonces que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y dice, yo soy un varón judío nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel, conforme a la rigidez de la ley ancestral, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy, y perseguí a muerte este camino, atando y entregando en cárceles a varones y también a mujeres, como también me es testigo el sumo sacerdote y todo el concilio de ancianos, pues de ellos recibí cartas para los hermanos en Damasco, y viajaba allá para traer atados a Jerusalén, inclusive a los que había ahí, a fin de que fueran castigados. Pero me aconteció que yendo, cuando me acercaba a Damasco, como a mediodía, súbitamente una gran luz del cielo resplandeció en torno a mí, y caí al suelo, y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Ahora bien, los que estaban contigo ciertamente vieron la luz, pero no oyeron la voz que les hablaba conmigo. Entonces dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor le dijo, levántate, ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que ha sido ordenado que hagas. Y como no veía por causa el resplandor de aquella luz, me llevaron de la mano los que estaban conmigo y llegué a Damasco. Entonces cierto Ananías, varón piadoso, conforme a la ley, que recibía aprobación de todos los judíos que viven allí, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recupera la vista. Y en aquel momento miré hacia él. Entonces él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, para que conozcáis su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque le serás testigo ante todos los hombres los que has visto y oído. Ahora pues, ¿qué esperas? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Muchas cosas que platicar. Híjole, sí, hay cosas muy importantes en el sentido de Pablo, ¿por qué me persigues, no? Haciendo referencia a la iglesia. Sí, es un texto muy fuerte. La referencia de las actividades de Pablo persiguiendo a los cristianos y como dice él, se metía a las casas y los arrastraba. Pero no le dice, Pablo, ¿por qué persigues a mis hijos? O No. Pablo, ¿por qué asoleas a mis Seguidores, a mis discípulos. No. Es decir, aquí hay una referencia muy fuerte en el sentido de que la unión que tenemos con Cristo, la unión del cristiano con el Señor, hace referencia a que el mismo Señor le diga a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y si lo que estaba haciendo Pablo no era perseguir personas cristianas. No. Lo que estaba haciendo Pablo era persiguiendo al Cristo mismo. Uh-huh. Ese es uno de los puntos. Bueno, hay varias cosas que resaltar. A lo mejor convenga hacer la referencia porque, por ejemplo, cuando se le da aviso al tribuno, miren, en aquel entonces era costumbre que el tribuno, que normalmente estaba a cargo de 1000 hombres, y que se ha hecho el símil con lo que ahora sería, y más o menos sería el equivalente a un coronel. Tenía a su cargo 1000 hombres, por eso ahí dice que no solo tomó soldados, sino tomó centuriones, porque la costumbre era que en cada guarnición estuviera 4 centuriones y cada uno a su cargo con 100 soldados. Uh-huh. Entonces, cada vez que ocurría algún evento normalmente de sedición, como es este caso, el tribuno le hablaba a los 4 centuriones y cada uno jalaba con sus 100 personas. Entonces, imagínense, el alboroto era de tal magnitud
que tienen que correr 400 soldados al asunto. Por eso la referencia que dice aquí, que toda la ciudad, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Dice, es el número, dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Es el versículo Ajá, 30. dice, y procurando ellos matarles, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad, 2 veces hace el énfasis, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Pues era una muchedumbre extraordinaria, porque además era pues un día, digámoslo así, de reunión, y entonces, por eso tienen que ir tantos soldados en rescate de Pablo. O sea, ahora sí que no lo mataron, pues solo porque el Señor lo protegió, pero las acciones que estaban tomando en contra de él, No, y tal cantidad, lo dice claramente, que pretendían matarlo. ¿sí? De hecho, eso gritaban. Sin embargo, Pablo, en lo que sigue, muestra una templanza digna, pues, de la investidura de Cristo, en términos de que cuando ya se siente él un poquito seguro, que ya lo están metiendo en la fortaleza, inmediatamente pide permiso para hablar. Él como ciudadano romano le dice, se me permite hablar, y se lo dice en griego, en su misma lengua, para que el otro entienda sin problema. Y dice, caray, ¿sabes griego? Después nos vamos a enterar más adelante de por qué le dice eso, pero se le autoriza a hablar, y al pueblo le habla en hebreo, no en arameo, que hubiera sido lo ordinario, pero quiere resaltar ciertos puntos Pablo, y la forma que él encuentra correcta es hablarles como lo que es, como lo que fue fariseo, un fariseo, no solo un judío más que hubiera hablado en arameo. Y lo que empieza a decir, lo empieza a decir en hebreo. Por eso Lucas nos dice, y entonces cuando oyeron que estaba hablando en hebreo, que ellos están un poquito acostumbrados a que se hable en hebreo en el templo, no en la vida cotidiana que se hablan ellos en arameo. Dice, guardaron más silencio. O sea, del silencio que ya habían, todavía se oían entre voces, cuando lo oyen hablar en hebreo, digamos, prácticamente se callan para poner atención, porque están acostumbrados que cuando les hablan en hebreo, que normalmente es en el templo, prestan atención. Entonces vean la táctica de Pablo, o sea, Pablo. Y bueno, ya cuando empieza su defensa, sin duda alguna, el punto a resaltar es el que ahorita Armando les estaba señalando, pues, este vínculo de Cristo con su iglesia, y el hecho de que Cristo se toma en serio a su iglesia. De tal manera que enfrenta a Pablo, que está haciendo fechoría y media con la iglesia de Cristo, y la reacción de Cristo ante él es: al que estás persiguiendo es a mí. Claro, no a la iglesia. No, no. O sea, y se lo dice 2 ocasiones, ¿eh? Se lo dice en 2 ocasiones. En el versículo 7, 22, en el versículo 7 del capítulo 22, dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo hace una pregunta. Y luego dice, entonces respondí, ¿quién eres tú, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Sí, aquí ya en positivo, una afirmación categórica y tajante. O sea, no es la pregunta. No es retórica meramente. No es retórica. ¿Por qué me persigues? O sea, no es una pregunta, sino más adelante le dice, ¿sabes qué? Yo soy Jesús Nazareno al que tú persigues. Y esto es una referencia, yo creo que importantísima, ¿no? Que de alguna manera aclara ciertos pasajes de la Biblia en el sentido de esta unión que tiene el cristiano con Cristo. ¿Sí? En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 3, vamos a leer desde el 1, hermanos. San Juan, capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no, os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice, y cuando me vaya, os prepararé lugar. Vengo otra vez. Y dice, y os tomaré a mí mismo. Es decir, os tomaré a mí mismo, os tomaré a cada uno de ustedes, pero que están unidos a mí. Sí. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y estas son referencias impresionantes de seguridad, de firmeza, de esperanza, de salvación, de gozo. Bueno, los hermanos deben de entender algo, los que nos están escuchando deben de tener ya muy claro este punto. Si en algún momento sufrimos atropello, porque todos lo hemos sufrido, hermanos, ya cuando se enteran que somos cristianos, pues por lo menos gritarnos alguna cosa en algún lugar, yo creo que a todos nos ha ocurrido, Sí. en mayor o en menor grado. Alguna de estas cosas hemos padecido. Y yo creo que hay que tener bien centrado el punto, porque no nos lo están diciendo a nosotros. No. O sea, si a usted, hermano, alguna vez le ha pasado algo de esto, que lo hayan menospreciado, que lo hayan agredido por ser cristiano, Claro. que por lo menos le hayan gritado aleluyo u cosa semejante, ¿no? Pero no como una cosa de gloria a Dios, sino como algo ofensivo. Sépase que no se lo están diciendo a usted. Sépase que se lo están diciendo a Cristo mismo. Claro. Y que el Señor está perfectamente bien enterado de lo que está ocurriendo en ese momento. Yo en algún momento padecí algo de esto y bueno, a lo mejor sin la claridad que ahora veo o la poca claridad que alcanzo a entender estas cosas. Bueno, pues ahora si me dijeran algo de eso, no me causaría el más mínimo temor y nada me ocurriría, porque además de saber que es a Cristo al que se lo están diciendo directamente y no a mí, hasta me dan lástima, diciendo, usted no sabe ni lo que dice, está ofendiendo al Señor mismo. Claro. O sea, al Dios Todopoderoso le está diciendo esas cosas, que piensa que me las dice a mí. Entonces me dan lástima, porque ahora que conocemos algo del Señor y decimos, el Señor nos protege tanto, que cuando vemos que alguien reacciona así contra nosotros, decimos, en verdad, este tipo no sabe lo que está diciendo. Claro. Desde luego. ¿Qué era el caso de Pablo? Sí. Hay una parte. Yo creo que lo vemos la próxima semana con respecto a esto, en el sentido de que Dios es el que tiene cuidado de nosotros en ese sentido, y no en ese sentido, sino en todos los aspectos de nuestra vida, porque pues somos su familia, Sí. así de fácil. Y quizás más adelante convendrá hacer por lo menos una nota de que, bueno, en el asunto escatológico es que la iglesia va a ser la esposa de Cristo. Quizás más adelantito convenga hacer la acotación de este cuidado, pues no pensamos que el Señor descuide, por usar palabras contemporáneas en nuestro quehacer ordinario, pues no descuide a esta novia de él, por usar palabras de ahora, Claro. ¿verdad? Nomás imagínense el cuidado que debe de tener de cada uno de nosotros. Suena hasta arrogante que lo diga, y como si nos vanagloriáramos de esto, pero no es el caso, hermanos. Ahí está la narrativa de lo que Pablo lamenta ahí ya con mucho dolor. Él está diciendo lo que hacía y lo que el Señor le mostró y a lo que el Señor lo manda ahora y lo que él padece ahora por el nombre del Señor de Cristo, y que lo padece pues hasta con gusto, en términos de que sabe que el Señor Jesucristo tiene el control de todo. Efectivamente. Pues sí. Hermanos, hemos leído más o menos hasta el versículo número 16 del capítulo 22, y yo creo que por aquí le vamos a dejar, hermano, para poder continuar la próxima semana a partir del 16 en adelante y seguir viendo esta conformación de la iglesia, todos estos grandes hechos apostólicos que le dieron forma y vida a la iglesia, y que bueno, iremos resaltando los puntos
que tengamos que ir poniendo por ahí a la vista de todos ustedes. Hermanos, les deseamos muy buenas noches. No sin antes empezar a leer, hermanos, déjenme acercar un poquito la computadora porque la tengo un poquito lejos y para ir viendo quiénes están de alguna manera. Dice aquí que el hermano Jesús Lozada se unió a la conversación, a la charla. Nuestro hermano Cordero Villanueva también. Nuestra hermana Scampini también se ha unido por aquí. Nuestro hermano Valfre Cordero Villanueva. Saludos, queridos hermanos, un abrazo fuerte desde Vineland, Nueva Jersey, New Jersey. Un saludo, hermano, bendiciones del Señor de Gloria para usted. Por aquí también María Beatriz Scampini, bendiciones, gracias, hermana, muchas gracias. Francisco Rodríguez, nos manda saludar desde Celaya, un saludo y un fuerte abrazo, hermano. Los enlaces que mencionamos al principio, de los hermanos que se conectaron con nosotros, de Radio Teteleste, Radio Lumbrera desde Chile, la Sola Escritura, la página, nuestro hermano querido y amado Fernando Nogara, se ha unido. Hermanos, un gran saludo. Nuestro hermano es desde Mendoza, Argentina. Sí. Gran conocido. Gran hermano y apreciado. Hermanos, saludos mis hermanos Armando González, Roberto. Les pregunto, ¿la palabra iglesia es la palabra en castellano que más versiones de la Biblia usan para traducir la palabra griega? Eclesia, por ejemplo, Jesús dice, edificaré mi eclesia. Dice, ver más, efectivamente sí es así, hermano. La mayoría de las versiones la traducen así, edificaré mi iglesia. Ahora bien, esta palabra eclesia es una palabra griega que significa gente llamada para una causa o un bien. Mi pregunta es si en verdad esta palabra es muy bien traducida o esta palabra iglesia es en realidad muy débil para expresar lo que estamos como hijos de Dios acá en la tierra. ¿O cuál sería la palabra más correcta? Yo creo que iglesia. Es correcta la palabra. Sí. Sí, es correcta la palabra, no solamente en ese sentido, sino que la transliteración en griego es igual, así como el hermano lo refiere a iglesia. Y yo creo que representa fuertemente la iglesia, la familia de Dios, la iglesia, el pueblo adquirido por Dios, la iglesia, esa nación santa, la iglesia, todos aquellos hermanos que el Señor comenzó la obra y la va a terminar, la iglesia por la que va a venir el Señor, la iglesia que el Señor quiere que se mantenga santa. Yo creo que sí la palabra refleja el sentido correcto y no es débil, hermano. Creo que de alguna manera se refiere en toda la escritura. A lo mejor lo que quiere señalar es que antes de que se usara en el Nuevo Testamento, no tenía la connotación que tiene ahora, y que incluso se le da en el Nuevo Testamento. Sin duda alguna, en el Nuevo Testamento recibe un fuerte matiz, digámoslo así, desde el cristianismo, por los diferentes agregados, particularmente de todos los apóstoles y de Cristo mismo. Claro. Entonces, ese afinamiento de la palabra es lo que desde la perspectiva cristiana entendemos por iglesia, y es correcta. Yo creo que la palabra antes, pues sí, se refería a lo que en general llamaríamos iglesia, pero la connotación novotestamentaria sí tiene este énfasis que tú acabas de decir, el pueblo adquirido, nación santa, etcétera. Que lo refleja muy bien, ¿eh? Yo no le veo problema al empleo de la palabra iglesia. Sí. Me parece completamente correcto. Yo también lo creo así, hermano. Que es su iglesia santa por la que el Señor va a venir. Sí. No le veo yo ningún problema. A la iglesia que Él cuida, a la iglesia que Él procura, a la iglesia que Él compró con sangre. Sí. Todas esas connotaciones delimitan y particularizan desde la perspectiva cristiana
el empleo de la palabra iglesia. Ya, si tenía alguna connotación más general, pues podrá seguirla teniendo para los escritos, digamos, del griego clásico, cosas así, pero no desde la perspectiva cristiana, que está perfectamente bien definida y delimitada en el contexto novotestamentario, porque es la palabra que usaron y que nos enfatizaron diferentes puntos que significan, ¿no? Esto que acabas de decir no tiene caso repetirlos de nuevo. Claro. Pues muy bien, hermanos, les deseamos muy buenas noches. Terminamos un programa más de charlas bíblicas. Les mandamos muchos saludos, abrazos, bendiciones del Señor. Y oren por nosotros, hermanos, para que sigamos en este gustoso programa. En realidad estamos muy, muy satisfechos con lo que el Señor nos permite hacer y nos gozamos con todos sus comentarios y todos sus saludos y todas las preguntas. Les mandamos bendiciones y que el Señor de los cielos, nuestro Padre Celestial, guarde sus vidas y que permita que su palabra abunde en nuestros corazones y que retengamos la sana doctrina y que el Señor día a día confirme en nosotros la esperanza para lo cual el Señor nos ha preparado. Sí, bendiciones, bendiciones, hermanos. Cuídense mucho. Dios los cuide. Hasta luego, hermanos.